Muy interesante porque es el capítulo del Nuevo Testamento que más habla acerca de la resurrección de Cristo. Y no solo de la resurrección de Cristo, sino también de la resurrección del creyente, de la esperanza de vida que tú y yo podemos tener por gracia en Jesús. Y es interesante porque parece ser que los corintios realmente tenían ciertos conceptos claros y buenos, entendían acerca de la resurrección de Cristo, pero tenían ciertas reservas y ciertas dudas al momento de pensar en cómo eso afectaba realmente su vida y la resurrección del creyente. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de esto, y déjame hacerte una como que breve, es decir, muy larga introducción a esto, pero el año pasado tuvimos 2 sermones temáticos en Semana Santa. No sé si alguien por ahí se acuerda. Primero vimos entre semana Cristo murió. Ese lo prediqué yo con Juan 19 como base. Y el domingo vimos Cristo resucitó. Y este lo predicó Edgar con Lucas capítulo 24 como base acerca de todo el texto bíblico, de la historia, de cómo Jesús había resucitado y cómo las mujeres muy de mañana se habían levantado y habían ido a ver la tumba vacía y todo esto. Y sabes, el día de hoy nos reunimos temprano justamente para recordar eso, para conmemorar eso. Pero el día de hoy vamos a ver este mismo relato bíblico desde otra perspectiva. ¿Y por qué esto? Porque lo que mi anhelo, mi oración es que tú y yo podamos recordar y entender cómo la realidad de la resurrección de Cristo afecta a nuestras vidas. Cómo eso transforma, cambia y modifica lo que tú y yo somos, decimos, pensamos, hacemos, todo. Y sabes, estas son fechas en las que de forma como súper evidente queda expuesta la como hipócrita dualidad del corazón del hombre y de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué te digo? O sea, ¿cómo se llaman estas vacaciones? ¿De qué? De Semana Santa. Curiosamente tú vas a la calle y lo último que ves es santidad. Es interesante porque es una temporada de viacrucis, peregrinación, misas especiales. Pero por otro lado es de fiesta, rienda suelta al pecado, alcohol, excesos, drogas. Es interesante porque tú puedes incluso ver la televisión y te lo prometo, o sea, revisé los horarios y como programaciones de los canales más vistos en México. ¿Y qué es lo que te encuentras? Películas de Moisés, los 10 mandamientos, la vida de María Magdalena. En el cine está la vida de María Magdalena, según. La historia de Noé. Quizás 40 veces esta película de caricatura del príncipe de Egipto y de cómo Moisés saca. Y tienes un chorro de películas, ¿no? Tienes ahí La Pasión de Cristo, ¿no? Con el hermano Mel Gibson de director. ¿Y qué tenemos programado para el lunes? Dragon Ball Super, The Walking Dead, el resumen del fútbol mexicano. Ojo, no estoy diciendo, no es mi intención ser legalista, decir que si ves tele y por ahí ves una serie de zombies, una película de zombies, te vas a ir al infierno. Lo que quiero que veas es esto. Estas son épocas en las que por todos lados se nos recuerda acerca de Jesús y la historia de la resurrección. Pero el lunes, por todos lados se regresa a la rutina. Y muchas personas viven así. Van a misa, escuchan acerca del Via Crucis, ven así de forma súper gráfica una representación acerca de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Pero el lunes, tan pronto pasa el Via Crucis, tan pronto pasa todo este tema del fin de semana y del Viernes Santo, y sábado de gloria y domingo de resurrección, regresamos a la rutina. Tristemente, aún en muchas iglesias cristianas es así. Hoy vamos a ver cómo en cierto sentido la iglesia en Corinto tenía un tema así en su corazón, algo que entendían bien, algo que a nivel conceptual estaba bien acá, pero que realmente no estaba dando vida acá. Entonces mi anhelo es que a ti y a mí no nos pase eso. Entonces acompáñame a leer Primera de los Corintios capítulo 1 y vamos a estudiar hoy hasta el verso 22, pero vamos a agarrar ahorita hasta el 10. Y vamos a orar y vamos a estudiar. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 dice: además,
Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres misericordioso. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, por mi amada familia de la fe que puede estar hoy aquí, Señor. Gracias porque pudimos despertarnos temprano y dedicarte este tiempo, este día, Señor, en el cual recordamos, Señor, de forma especial, porque no queremos nunca olvidar tu obra y qué es lo que tú has hecho y cómo tu resurrección le da sentido a toda nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos llene esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si al final de tu vida, o sea, si al final de tus días te mueres y resulta que estuviste equivocado toda tu vida y que el cristianismo no era la verdad, que el ateísmo era la verdad y que de hecho no hay ningún Dios y que todos flotamos en el espacio, como muchas personas dicen? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en ese caso? ¿Alguna vez le hicieron esta pregunta a una persona en televisión? Y este hombre respondía, bueno, aún si yo muero y resulta que no hay Dios y que todos flotamos en el universo, así como, pues el servicio, el sacrificio, la santidad, la bondad, son cosas hermosas en sí mismo. Y aun si no existiera la promesa de una recompensa, aun si no hubiese tal vida eterna, yo habría usado bien mi tiempo. Y sabes, si lo ves así como de rápido, dices, ay, qué bonito. Suena tan lindo, ¿no? Así como, ay, llevar una vida buena, hacerle el bien a los demás, ¿no? Ser bueno con el medio ambiente y con los animalitos, y ay, qué bonito. Y suena padre. Pero la realidad es que esa respuesta no tiene sentido alguno en relación al texto bíblico. Esa respuesta, de hecho, o sea, no tiene lógica. Porque el argumento principal que vamos a ver hoy, de lo que Pablo enseña, es, ¿sabes? Sin la resurrección de Cristo, sin el Evangelio, esta vida no tiene sentido. De hecho, más adelante lo vamos a ver, pero Pablo dice, o sea, ¿sabes? Si Cristo no resucitó y el Evangelio no es el Evangelio, comamos y bebamos que mañana moriremos. Somos los más dignos de conmiseración. Es decir, Pablo diría, sin Cristo y el Evangelio, sin la resurrección, nada tiene caso. Por ahí Pablo en el verso 15, no, en el capítulo 15, no vamos a estudiarlo hoy, pero tú puedes leerlo en casa, el resto del capítulo. Pablo habla acerca, por ejemplo, del bautismo. No tendría sentido sin la resurrección de Cristo de los muertos. La resurrección de Cristo es lo que le da sentido y validez a todo lo que tú y yo somos. Es un fundamento clave en nuestra fe. Porque si Cristo no hubiese resucitado, eso implicaría que es un mentiroso, que anunció que iba a hacer algo que al final no hizo. Entonces tú y yo creeríamos en una mentira. Pero Cristo resucitó. Entonces Pablo comienza los primeros 10 versículos de esta porción dando todo el peso que tiene la resurrección, explicándolo como de forma profunda y planteando un cimiento sobre el cual vamos a ver después cuál es nuestra respuesta o qué pasa con nosotros o cómo esto afecta nuestra vida. Pero en los primeros 10 versículos, Pablo pone un cimiento sólido acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué?
Como ya te decía al inicio, porque probablemente la iglesia de Corinto tenía en claro que Cristo había resucitado. Pues sí, eso era como un aspecto que ellos entendían, pero no tenían bien claro cómo eso afectaba su vida y cómo eso afectaba su eternidad. De hecho, algunos negaban que realmente los cristianos vamos a resucitar con Cristo. Hoy día todavía hay muchas personas que creen eso. Que esta vida es como hay que vivir bonito y como disfrutar y todo el bien que puedas hacer aquí, pero pues el día que se acabe aquí, pues ya se acabó y te moriste y bye. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que creemos. Eso no es el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Verso 1. Les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Ojo, fíjate, por eso te digo que la iglesia de Corinto entendía. En el cual también creéis, pues recibiste, y en el cual también perseveráis. Asimismo, si retienes esta palabra que he predicado, son salvos, si no han creído en vano. Ahora, ¿cuáles son estas palabras? Verso 3. Porque primeramente os he enseñado esto, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay 3 cosas clave ahí. Número 1, habla acerca de la muerte de Cristo, habla acerca de la resurrección de Cristo, número 2, pero número 3, chécate que en ambas cosas dice conforme a las Escrituras. Es decir, lo que Cristo hizo no fue algo al azar. La vida y obra y ministerio de Jesús no fue así como que un accidente, como algo improvisado, como que ahí como que pues vamos a darle ahí con lo que salga, ¿no? No fue esa la idea. Fue todo conforme a un plan perfecto que Dios había diseñado desde siempre. En Efesios capítulo 1, me encanta ese capítulo, pero tú puedes ver que somos salvos, aceptos, amados, perdonados, reconciliados. Y puedes ver en ese capítulo que todo esto es por el puro efecto de la voluntad de Dios, porque Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Y Él se había propuesto en sí mismo de glorificar a Jesús y de que entonces toda la humanidad pudiéramos venir a Él. Ese era el plan de Dios desde el inicio. Ahora entonces cuando leemos esto, que Él murió y vivió y resucitó conforme a las Escrituras, tú y yo podríamos preguntarnos, ¿qué Escrituras? Y entonces tú tendrías que ir al Antiguo Testamento, a Isaías 53. Que dice que todos nos descarriamos como ovejas, pero Él no abrió su boca y fue como un corderito al matadero. Y que Él sufrió en sí el castigo de nuestros pecados, la paga de nuestras rebeliones, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, que incluso nuestras heridas fueron sobre Él. Tendrías que irte al Salmo 16, que es este salmo mesiánico de David, del verso 8 al verso 10, donde Jesús mismo dice, no vas a dejar mi alma en el Seol. Y como Dios mismo ya había prometido desde ahí, desde el Salmo 16, muchos años antes, que Jesús iba a resucitar, tendrías que leer Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. En el cual habla acerca de que el Señor iba a sufrir e iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Todo estaba prometido. Y Pablo comienza diciéndole al pueblo, ¿sabes? A los corintios, el evangelio en el cual tú crees, el evangelio que tú recibiste, el evangelio en el que tú perseveras, el evangelio que si tú crees en él trae vida eterna y puede salvarte, ese evangelio incluye la resurrección. Y sabes, ese evangelio incluye la resurrección no como un hecho más, sino como un hecho conforme a las Escrituras. Nadie va a ser salvo si no acepta el evangelio. ¿Sabes? No eres salvo por las buenas obras que hagas, no eres salvo por portarte bien, no eres salvo por tu linda carita, eres salvo por el evangelio. Y la resurrección, lo que tú y yo recordamos hoy, es parte fundamental de este evangelio. Es parte clave y vital. Ahora es interesante, porque en esta época, cuando se escribe esto, en el antiguo imperio romano, muchas de las personas tenían la influencia de la cultura griega. Ahora, ¿qué era lo que los pensadores griegos enseñaban? Que el alma es buena, pero el cuerpo es malo.
porque la carne es inherentemente mala, y entonces ellos creían que cuando una persona moría era como la liberación del alma, ¿no? Y entonces todo lo malo se quedaba ahí corrompido y el alma se iba libre ahí. Como teología Frozen, libre soy, y ahí estaba flotando en el espacio, ¿no? Ahora, muchas personas tenían esta ideología todavía, de que, bueno, ¿sabes? Está padre, Cristo resucitó, pero yo cuando me muera, libre soy, y ya. Y ahí se acaba todo. De ahí que tú puedes ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 32. ¿Te acuerdas cuando Pablo está disertando en el Areópago? Que la gente le escucha con atención hasta que él habla acerca de la resurrección. Y entonces empiezan a burlar de él. Y el texto nos dice que literalmente le dicen, ya te veremos luego, ¿no? Así como, a ver, cuéntame una de vaqueros, mi Pablo. O sea, como, ¿qué es eso? No le daban sentido, no le daban crédito. Y ahora, esta idea se había infiltrado en la iglesia. Esta idea se había infiltrado en el pensamiento de la gente. De que la resurrección pues realmente era un concepto padre en Jesús, pero no era un concepto verdadero en el creyente. Y dudaban acerca de la resurrección. Ahora, tú podrías preguntarte, ¿cómo es posible que una iglesia tan temprana ya tuviera dudas acerca de esto? ¿Cómo es posible que tan pronto como vemos aquí unos años después de que todos vieron a Cristo y de que todos escucharon a Cristo, ya ves que había dudas acerca del Evangelio y acerca de la doctrina correcta? Por eso es que Pablo tiene que poner estos versículos como un cimiento sobre la verdad de la resurrección, sobre lo realmente verdadero que es. Ahora, tú bien podrías decir, ok, me estás diciendo que la resurrección es algo verdadero, me estás diciendo que Cristo resucitó de los muertos, ¿dónde están las pruebas? Enséñamelas, muéstramelas, a ver dónde están las evidencias. Y Pablo pone estas evidencias. O sea, Pablo, fíjate, primero cita las Escrituras en el verso 3 y 4, cuando dice que vivió, murió y fue resucitado conforme a las Escrituras. Pero chécate, a partir del verso 5 al verso 10, Pablo pone argumentos sólidos y pruebas reales sobre la resurrección. Chécate, verso 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ok, ¿dónde están las pruebas? Aquí están las pruebas. Pablo comienza a decir, primero, Jesús le apareció a Cefas, que es Pedro. Jesús le apareció a Pedro. Después le apareció a los 12, a los discípulos, a los apóstoles. Y después le apareció a más de 500 hermanos. Muchos de ellos todavía viven. De ahí pregúntales. Y tú me puedes decir, bueno, pero ahorita ya no viven. O sea, ya no tengo a quién ir a preguntarle. ¿Sabes? En todo tribunal humano, cuando hay un caso en cuestión, cuando hay un proceso penal, hay argumentaciones y hay testigos. Entonces yo te lo prometo que no me lo inventé. Yo pregunté, y aquí hay abogados, les puedes preguntar después ahí en el desayuno si es cierto. Pero en México, en un proceso penal, para que un hecho se tome como verdadero, se necesitan 2 testigos. 2 testigos por cada hecho que se le quiere imputar a una persona. Entonces tienes aquí, imagínate el fiscal, todo, el tribunal. Tienes al acusado, tienes un hecho ahí en cuestión. Tú necesitas 2 testigos que corroboren la acusación que se hace contra este hombre. Y si sus versiones coinciden y si no hay incoherencias en el argumento y no hay fallos, entonces con esos 2 testigos tienes suficiente para dar un veredicto y para tomar por verdad el hecho en cuestión. Ahora, ¿cómo te explico? ¿Quieres hablar de testigos? Pablo empieza a decir, ok, ¿qué tal Pedro? Bueno, Pedro no te basta. Ok, 12 discípulos más. Bueno, los 12. Ok, ¿no te bastan los 12? A más de 500. Ahora imagínate esto. En un juicio, 500 personas
puestas allí para decir la verdad. Y tú puedes decir, así como muchos han intentado demeritar el evangelio diciendo, ay, bueno, se pusieron de acuerdo para mentir. En estos tiempos, ser cristiano no era como tú y como yo. En estos tiempos ellos no se juntaban así casual a desayunar y ponían ahí el cuartito de la comida y estaban tranquilos. En estos tiempos te mataban por ser cristiano. En estos tiempos estas personas corrían riesgo de muerte por reconocer que eran cristianos. De hecho, tú sabes, si me has escuchado predicar alguna vez, es que muy a menudo recomiendo el libro de los mártires de Fox y lo recomiendo, lee el libro de los mártires de Fox. Y tú puedes encontrar allí cómo los cristianos de la iglesia primitiva siempre fueron perseguidos. Y puedes encontrar mártir tras mártir, tras mártir, tras mártir, tras mártir, tras mártir. ¿Sabes? Una persona no estaría dispuesta a ser arrastrada por caballos hasta que se despelleje vivo en las calles romanas por una mentira. Bueno, a lo mejor encuentras 1 o 2 locos que lo hagan. ¿Más de 500? Y todas las personas que a lo largo de la historia han dado su vida por el evangelio. Eso no es posible. Aparte, chécate quiénes son los testigos. O sea, Pedro, neta, el que en Lucas 22, verso 54, negó a Jesús 3 veces. O sea, si esto fuera una mentira, ¿tú crees que Jesús hubiese querido a Pedro como testigo? Al que le negó, o sea, no. Pero tú puedes ver en Hechos la vida de este hombre transformada por el poder del Espíritu Santo después de ver a Cristo resucitado. Tú puedes ver un hombre necesitado que no hizo una buena obra. Lo que hizo fue negar. Pero que Cristo aún así se mostró real como Él es. Tú puedes ver a los discípulos temerosos, espantados al final de los evangelios. Cuando Cristo es crucificado estaban todos temerosos. De hecho, justamente platicaba con una persona en la semana y veíamos que es interesante que las mujeres hayan ido corriendo a ver el cuerpo de Cristo y los discípulos estaban ahí como asustados, temerosos. ¿A ellos llamarías por testigos cuando su vida está en riesgo? Más de 500 personas. No solo eso, Pablo mismo se presenta como testigo. Jacobo. Si tú has leído alguna vez los evangelios, si tú has leído el libro de Marcos, tal vez hayas notado que en el capítulo 6, Jacobo, el medio hermano de Jesús, es puesto como una de las personas que no creen en Jesús. Que cuando le ven en Nazaret dicen, ¿Jesús? ¿Profeta? ¿En serio? Y no creen en Él, a pesar de que Jacobo vivió toda la vida con Jesús. Fue Cristo resucitado lo que abrió los ojos de Jacobo. Y dijo, wow, ahora entiendo. O sea, Jacobo es un personaje que me fascina. ¿Tú te imaginas así el abrir los ojos de Jacobo? ¿Te imaginas la frustración de Jacobo de vivir como que con el hermano perfecto? O sea, Jesús no pecaba, entonces imagínate, o sea, cuando se levantaban, Jesús tendía su cama, así doblaba su ropa, y el Jacobo así todo despeinado, ¿no? Así. Y te imaginas así como la frustración de Jacobo cuando en Lucas 2 Jesús se pierde y después le encuentran en el templo y está ahí, los doctores de la ley están maravillados de verla, o sea, el niño de 10, y Jacobo así como que, rayos. ¿Te imaginas? Ahora te imaginas a Jacobo cuando Cristo se muestra como Él es, resucitado, glorioso, y Jacobo lo ve y dice, wow, ahora entiendo. Eso nos da a nosotros luz para entender por qué Jacobo, en su carta, Jacobo es el autor de la epístola de Santiago, por qué Jacobo en el capítulo 2 describe a Jesús como nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta por qué Jacobo no se presenta en sus cartas como el medio hermano favorito de Jesús, sino como siervo de Jesucristo? Porque entendió a través de ver a Cristo resucitado quién era Él. Mi amigo, tú y yo vamos a entender así quién es Jesús y quiénes somos nosotros a través de ver a Cristo como resucitado. Y sabes, Jacobo, el hombre que no creía en Jesús, fue después uno de los
líderes de la iglesia primitiva. ¿Qué cambió su corazón? La resurrección de Cristo. Saulo mismo, Pablo, se pone a él como ejemplo. Dice, y después me apareció a mí, al último, como un abortivo. Y nota que Pablo no dice, y después yo tuve una visión en la que como que vi a Jesús y ahí como que había un rollo. No. La palabra que Pablo usa es, me apareció, se mostró, estaba delante de mí. Tú puedes encontrar ese relato en Hechos capítulo 9. Puedes encontrar cómo Pablo de hecho Saulo está haciendo no un buen acto, sino está persiguiendo a la iglesia. Cuando Jesús le sale al encuentro, le llama y me encanta porque tú puedes ver que el encuentro que Jesús tiene con Pablo, para mí es personalmente algo maravilloso, porque, le tira el caballo, le deja ciego, le humilla, le hace ver que toda la fama religiosa que él se construyó en su vida es nada. ¿Cómo te explico? Saulo termina siendo llevado de la mano hacia adentro de la ciudad. Y tú dices, ¡újule! ¡Qué duro! Y tú puedes ver en el texto bíblico que realmente la intención de Dios no era destruir a Pablo, sino salvarle, levantarle y comisionarle. Y así es como uno de los más crueles perseguidores de la iglesia viene a ser recordado como uno de los misioneros más fructíferos de la historia de la iglesia. Pablo dice, ¿quieres evidencia? Ahí está. Por eso Pablo después dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú puedes ver en Pablo la marca de haber conocido a Cristo resucitado. Mi hermano, tú y yo tenemos que ver esto y preguntarnos, ¿en mi vida se notan las marcas de mi encuentro con Cristo? ¿Se nota que Jesús me tiró del caballo o sigo bien montado en mi caballo? Se nota, es evidente que la gracia de Dios ha obrado en nosotros. Puedes decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. O dices, no, pues es que la verdad es que me esfuerzo mucho. Soy estudioso, hermano. Me acuerdo mucho parece hasta broma, ¿no? Pero ese sentido del humor de Dios. En Querétaro había un niño que jugaba fútbol con nosotros siempre. Era muy bueno. Pero, y siempre era portero, ¿no? Y era muy bueno. Pero era interesante porque, lo veías como que madurando y así como que viniendo a la iglesia y como que queriendo, y de repente lo veías y decías, órale, has mejorado un buen, bro, fíjate que jugaste bien padre. Y tú esperarías que él dijera, sí, gracias a Dios. Es que tuve vacaciones y jugué 6 horas al día para entrenar. Y dices, humanamente suena padre. Pero ¿dónde está la gloria de Dios, mi hermano? Suena chistoso. Oh, qué padre que te ascendieron en el trabajo. Sí, es que siempre llego temprano. ¿Y las gracias a Dios? Oh, qué padre. ¿A poco ya compraste coche? Sí, fíjate que es que trabajé horas extra y me esforcé un montón. Ok. Pregunta, mi hermano. ¿Quién te dio vida para esas horas extra? ¿Quién te dio el aliento para que estudiases y te quemases las pupilas y entonces sacaras tu carrera? ¿Quién, mamá luchona, dime, ¿quién te fortalece? ¿De dónde sacas tu fuerza? Es que hago ejercicio y como bien. Sí, está padre. Pero seamos honestos, sin la gracia de Dios somos nada. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo sabía que es la gracia de Dios lo que le había convertido en lo que él era. Y fíjate cómo Pablo no olvida de dónde le sacó Dios. Pues dice, yo soy como un abortivo, soy así, nací por accidente. En un buen sentido, porque estaba perfectamente planeado. Pero Pablo dice, yo estaba persiguiendo la iglesia, yo soy el más pequeño, yo no me merezco estar aquí.
Qué interesante el contraste versus, ya sabes, estos pastores que lo merecen todo y que se presentan como perfectos y modelos terminados, así que tú ves como, o sea, que no sudan, ¿no? Te lo prometo, o sea, a veces los ves y dices, ¿o este cuate suda? O sea, Pablo dice, ¿sabes? Por la gracia de Dios es que soy lo que soy. Por la gracia de Dios puedo decir, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No por mi esfuerzo, no por mi supercurrículum, no por lo que soy, sino por la gracia de Dios. Entonces Pablo presenta estos argumentos y estas evidencias, de manera que presenta la resurrección ya no solo como una cuestión fundamental en el Evangelio, sino como un hecho histórico incuestionable. Entonces la gente en Corintios era como, oh, sí, tienes razón. Pero hasta aquí quiero que veas algo, mi amigo. Como lo he dicho antes, la gente, o el no creer en el Evangelio, no es un tema de evidencias, de pruebas, de cosas incuestionables o no. El no creer en el Evangelio, el no vivir el Evangelio, es un asunto del corazón. Con los jóvenes hemos estudiado ya por más de un año Marcos, el Evangelio de Marcos. Y es interesante, pero tú puedes leer el Evangelio de Marcos y desde el capítulo 3 ya quieren matar a Jesús. O sea, para el capítulo 3 tú ya viste a Jesús levantar al paralítico, por ejemplo, y perdonarle sus pecados. Para el capítulo 3 tú ya viste a Jesús sanar a la suegra de Pedro y sanar a muchos al atardecer. Para el capítulo 3 tú ya viste a Jesús decirle a un hombre que tiene la mano seca, ¿sabes qué? Extiéndele, y la mano se le restaura ahí en ese momento. Y tú puedes ver que ante la misma cosa, unos es como, ¡oh, wow! Y se maravillan, pero se les pasa y se van. Otros deciden creer en Jesús, pero lo triste es que algunos otros dicen, no me conviene. Y desde el capítulo 3 están haciendo complot para eventualmente matarle. Capítulo 3. Mi amigo, no es un tema de falta de evidencia, es un tema de nuestros intereses. ¿Qué te interesa más? ¿La gloria de Jesús o tu propia gloria? ¿Quién está en el trono de tu vida? Por eso es que el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, esencialmente, la condenación es eso. Es, la luz ahí está, pero tú dices, no me interesa, prefiero mis tinieblas. Entonces, pensemos en eso. La resurrección es un hecho fundamental, es un hecho histórico incuestionable. Pero ¿sabes? Tú puedes escoger creer o no creer, dependiendo de qué amas más. Ojo, tú bien puedes decir, no, pero es que, ¿sabes? O sea, no es como que yo odio a Jesús, solo como, no somos tan cuates, ¿no? El texto en Juan 3:19 no dice que los hombres odiaron la luz. Dice que amaron más las tinieblas. Y esta palabra más te habla de que probablemente sí, tenían cariño por la luz. Probablemente le amaban, así como, pues me caes bien. Pero amaron más otra cosa. La pregunta para ti hoy es, ¿qué amas más, mi amigo? ¿Qué amas más? ¿A Jesús o a ti? Y ojo, no te estoy diciendo que seas mediocre y conformista y que tengas una pésima autoestima y así, ay no, yo no me amo. No, el tema es ¿qué amas más? Salud. Verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿tampoco Cristo resucitó? Fíjate, como te dije, los discípulos en Corinto habían creído ya en el Evangelio, no tenían problema en reconocer a Jesús. De hecho, Pablo dice, sea que predique yo o que predique alguien más, o sea, los apóstoles, acuérdate que acaba de hablar de los apóstoles, ustedes han creído. Está bien. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos
y ustedes dicen que no hay resurrección, pues entonces Jesús tampoco resucitó. O sea, básicamente la premisa de Pablo es esta. Si ustedes creen en el Evangelio, pero niegan una parte del Evangelio, no tiene sentido nada. Si ustedes creen que Cristo resucitó, pero que los creyentes no vamos a tener una vida eterna con Él, y que esa vida eterna y esa eternidad no importa, nada importa. Porque entonces, ¿cómo es que es posible que Cristo resucitó si dicen que no existe la resurrección? Es como decir, ¿sabes? O sea, yo le voy a la América, pero no creo que existe la América. Neta. Es absurdo. Es como decir, oye, ¿y dónde vives? En Cancún. Ah, qué padre, ¿ya has visto el mar? No, nunca he ido. Neta. No, nunca. O sea, hay gente que paga miles por venir 3 días a un hotel el fin de semana ahí y ver ese charco. ¿Y tú que vives aquí no lo aprovechas? Entonces, ¿no sonaría como absurdo? Así suena decir que creemos en Cristo, pero no en la resurrección. Así suena decir que creemos en el Evangelio, pero no lo entendemos. Así se ve, mi amigo, decir que soy cristiano, pero vivir como si no lo fuera. Se ve ridículo. Fíjate, verso 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cómo es posible que en tan temprana época de la iglesia ya haya estas dudas? Que una iglesia no tenga claro cuáles son las implicaciones de negar la resurrección de Cristo. Recuérdate el argumento básico de Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ahora, Pablo está diciendo, ok, si Cristo no resucitó, ¿sabes qué, mi hermano? Cristo no salvó a nadie. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de que no haya resurrección? Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración, es decir, que nos tengan lástima. Pablo dice, sin la resurrección de Cristo, nada tiene sentido, nada en el Evangelio. La resurrección de Cristo es la cereza del pastel, así, es lo que corona el Evangelio. La resurrección de Cristo es lo que le da sentido a todo. Si Cristo no hubiera resucitado, si el Evangelio no hubiese resucitado, entonces, ¿quién establece las reglas del juego? ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo? Lo moral pierde sentido. Si no hay una ley perfecta y un Dios perfecto que es bueno y que es fiel y que es amoroso, no hay razón para ser morales. No hay razón para portarse bien. Haz lo que quieras. Por eso Pablo dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, somos dignos de que nos tengan lástima. Ahora, lo grave es que este escenario ficticio que Pablo plantea para demostrar lo absurdo de negar la resurrección de Cristo es la realidad de las personas, de muchas personas. Tristemente, muchas personas viven su vida de tal manera que hacen más bien parecer al Evangelio como una ficción y al pecado como una realidad. En la forma en la que toman decisiones, hacen negocios, tratan a sus hijos, tratan a sus padres, a sus esposas, a sus jefes, empleados, colaboradores, en la forma en la que hacemos todo, en la forma en la que piensan, invierten su tiempo, en la forma en la que dan testimonio, en la forma en la que hacen todo. Cuando planteas al Evangelio como una ficción, por eso es que la gente blasfema. Tristemente muchos
hacen que el nombre de Cristo sea blasfemado porque viven en este escenario ficticio. Viven en un escenario en el que dicen conocer a Dios, pero que con sus hechos le niegan. En el que dicen conocer a Jesús, pero esta realidad de quién es Jesús no afecta nada. Siguen tomando decisiones como el mundo, siguen trabajando como el mundo, siguen pensando como el mundo, siguen relacionándose como el mundo. Entonces, esta ficción que Pablo plantea de que somos dignos de conmiseración y de que vana es nuestra fe, se hace realidad. Por eso es que mucha gente, o sea, seamos honestos, ¿no te ha pasado que se burlan de ti por ser cristiano? La neta es que a veces yo veo ciertos memes y digo, tiene razón. Hay gente así. Hay gente así. Ahora, no podemos juzgar al cristianismo por esa gente. Si hemos de plantear un estándar para el cristianismo y hemos de poner al cristianismo en juicio, tendríamos que poner el estándar perfecto de Jesús. Y ahí sí no hay hacia dónde hacerse. No encuentras error, no encuentras pecado, no encuentras falla. Pero ¿sabes qué? La mayoría de la gente allá afuera no sabe eso, no entiende eso y no quiere creer eso. La mayoría de la gente allá afuera, muy probablemente la única Biblia que va a leer es tu vida. Es tu forma de comportarte, es tu forma de hablar, es tu forma de tratar a tu familia, es tu forma de trabajar. Entonces, ¿sabes? Tú y yo no somos salvos por buenas obras. Somos salvos para obras, no por ellas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. ¿Sabes? Jesús no necesita nuestras obras. Jesús no necesita que tú y yo nos portemos bien y hagamos... Jesús no necesita eso de ti y de mí. La gente allá afuera sí. La gente allá afuera necesita verlo. ¿Por qué? Porque una fe que no ha transformado mi vida, probablemente es una fe que no ha salvado mi alma. La fe en Cristo, la gracia que Dios me dio, como Pablo dice, por la gracia soy lo que soy, por la gracia he trabajado, dice Pablo, por la gracia he hecho. O sea, lo que Pablo es, lo que Pablo ha hecho, lo que tú y yo somos por la gracia, ¿sabes? También tiene un propósito. El que más personas puedan ver de forma clara la obra de Jesús en nuestro corazón. ¿Sabes? Nadie puede ver lo que ha pasado dentro de tu corazón. Pero un esposo que trata bien a su esposa, eso es visible. Nadie puede ver las marcas aquí adentro. Pero una esposa que se sujeta y que respeta y ama a su esposo, eso es visible. Nadie puede ver qué está pasando en tu interior. Pero un hombre que llega temprano al trabajo, que está dispuesto, que no roba, que es íntegro, que es honesto, eso es visible. La onda es, cuando alguien te pregunta acerca de eso, no seas como mi amigo que diga, ay, entrené todo el verano. Ahí tienes la puerta, hijo. ¿Sabes? Dios es bueno. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces el tema es ese. La resurrección de Cristo tiene sí o sí que afectar la forma en la que vives. Tiene sí o sí que afectar la forma en la que piensas. Porque ha afectado tu estado en la eternidad. La obra de Cristo fue eso. Fue un rescate. Fue un cambio de estado para ti y para mí. Fue el pasar de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Fue el, como Colosenses lo dice, anular el acta de decretos que Satanás tenía en nuestra contra y declararnos libres, inocentes y justificados. Y todo eso se basa en la resurrección de Cristo. Si la resurrección de Cristo no fuese una realidad, Pablo dice, que nos tengan lástima. Si solo esperamos en eso, pues ya, ¿qué hacemos aquí? Comamos y bebamos, mañana nos vamos a morir, nada tiene sentido. Ahora sí, como cuando va perdiendo tu equipo y le apagas a la tele, o sea, ya vámonos. De una vez, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pero chécate el verso 20. Mas ahora, Cristo ha, ¿qué? Resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. La resurrección de Cristo me encanta. Es primicia. Ahora, esta palabra primicia aquí se refiere como un anticipo. ¿Alguna vez has vendido algo y te han dado un anticipo? ¿O has comprado algo y has dado un anticipo? ¿Qué significa el anticipo? Que lo demás viene, seguro. O sea, es un compromiso. ¿Sabes? Ahí está mi anticipo y lo otro viene. Y cuando te dan el anticipo ya, o sea, hasta estás tranquilo y dices, bueno. O sea, no te importa pagar la renta, la luz, porque sabes que viene algo. Sabes que ahí viene y dices, tranquilo. Ahora, ¿por qué nos es tan fácil poner nuestra confianza y nuestra esperanza en estas cosas, pero no en el anticipo que Jesús dio? Su propia vida, su propia muerte y su propia resurrección. Por eso me encanta que dice que fue hecho como este anticipo, como esta primicia de todos los demás. Es la garantía de que todos los demás vamos a tener vida eterna con Él. Que así como por el pecado de Adán, por la caída del hombre en Génesis 3, todos hemos sido afectados, también la obra de Cristo ha hecho algo en todos nosotros. Mi amigo, no lo dudes, no lo niegues. Ni con tu pensamiento, ni de forma inconsciente con tu forma de vivir. No lo niegues. Ya no tenemos cuentas pendientes con Dios, porque en Cristo todos seremos vivificados. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Entonces, mi hermano, todo tiene sentido. Entonces el cristianismo tiene sentido. Entonces la vida que tú y yo somos llamados a vivir en bondad, en amor, en fe, en fruto del Espíritu, tiene sentido. Si tú y yo quitamos la obra de Jesús y lo que recordamos hoy de su muerte y resurrección, el escenario es triste. Pero cuando tú y yo recordamos la esperanza perfecta que tenemos en Él, todo tiene sentido. Muchas de las más hermosas promesas de Dios se basan, ¿sabes?, en la resurrección de Cristo. Su divinidad misma, Romanos capítulo 1, verso 4. La justificación, Romanos capítulo 4, verso 25. La soberanía de Dios, Romanos capítulo 14, verso 9. Nuestra resurrección al final, Romanos capítulo 8, verso 11. Y al texto que sí te voy a pedir que vayas, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, nuestra esperanza. Capítulo 1, verso 3. ¿Y estás allá? Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué dice el texto? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está. Mi amigo, la resurrección de Cristo, la misericordia y la gracia que hemos recibido a través de Él, nos dan una esperanza, ¿cómo? Viva. No vivas como si tu esperanza estuviera muerta. No vivas como si no tuvieras esperanza. ¿Sabes? Eso lo hace la gente de allá, que no conoce a Jesús. Pero tú que le has conocido, tú que has recibido el Evangelio, que si perseveras en Él serás salvo, tú que has creído, tú que has escuchado, tú que has leído a los apóstoles, a Pablo, tú que me has escuchado a mí, que has escuchado a Edgar, que has escuchado a los pastores que quieras, no vivas como si no tuvieras esperanza, porque tienes una esperanza en Cristo. Abraza esa esperanza, abraza esa realidad. Terminamos con esto. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 14. Entonces, el 17 es súper conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál es el contexto de esa nueva naturaleza? Chécate el capítulo, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos apachurra, nos aprieta, así nos
cautiva, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, Dios murió y resucitó por ti para que tú puedas vivir para Él. Dios murió y resucitó por ti para que tú puedas vivir dando testimonio de la esperanza que Él te ha dado. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y este texto, el 16. ¿Sabes? Cuando tú y yo vemos ese texto, por la forma en la que Pablo escribe ahí, probablemente podemos pensar que es posible que Pablo hubiese conocido a Jesús en los días del ministerio de Jesús, pero Pablo hubiese estado del otro lado, dentro de los religiosos que siempre estaban buscando cuestionarle. Probablemente Pablo estaba dentro de ese grupo de los que llegaban y decían, oye, ¿es bueno dar tributo al César? Probablemente a Pablo se le ocurrió la pregunta de, oye, pregúntale qué onda con el divorcio. Y llegaban a querer poner, probablemente Pablo conoció a Jesús en la carne así. Y posiblemente en ese momento, cuando Pablo conoció a Cristo en la carne, le consideraba como el líder de una nueva secta, como una amenaza, como un peligro. Pero ahora que le ha conocido en el Espíritu, Pablo entiende realmente quién es Jesús y quién es Él a la luz de quién es Jesús. Mi amado, ¿por qué te digo esto? Mi anhelo, mi deseo, mi oración por ti es que lo que has conocido en la carne acerca de Jesús, lo que la tradición te ha enseñado, lo que has a lo mejor heredado de la tatarabuelita y de la crianza de niños y de lo que has escuchado a través de la cultura contemporánea, incluso de la cultura en la iglesia de lo que has escuchado. Mi anhelo es que eso pueda ser realmente contrastado con lo que conoces de Cristo a través de su palabra, con lo que conoces de Cristo a través del Evangelio, con lo que conoces de Cristo a través de su Espíritu Santo, con lo que conoces de Cristo a través de su resurrección. Incluso los discípulos eran malos seguidores hasta antes de la resurrección. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos, temerosos, asustados. ¿Y qué fue lo que transformó sus vidas? La de Pablo y las nuestras, la obra de Jesucristo, la reconciliación de Jesucristo a través de su resurrección. Entonces, con esta base es que cobra sentido el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes? Lo que pasó en la carne, lo que conocimos incluso de Dios antes, las cosas que seguíamos equivocados y engañados, ¿sabes? Ya no conocemos así, sino que ahora, a través de su resurrección, podemos conocer a Cristo tal como Él es. Y Él nos conoce así. Entonces Él nos ve como nuevas criaturas, como que las cosas viejas pasaron, como que hay una esperanza, como que somos hechos nuevos. Por eso el verso 18 me encanta, fíjate, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ojo, no porque de repente Dios dijo, ay, como que vamos a ignorar los pecados y como que se hizo de la vista gorda y como que te condonó la deuda. No, porque alguien más llegó y pagó la deuda. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Por eso dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí está lo que te decía. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mi hermano, no sé en qué momento de la vida estás, no sé en qué situación estás, no sé cómo estás viviendo la situación en la que estás, pero hay una cosa que quiero rogarte: reconcíliate con Dios.
Él murió para que tú y yo tengamos vida. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo con esa vida? ¿Cómo vamos a responder ante esa nueva vida? ¿Cómo vamos a vivir esa nueva vida? ¿Cómo vamos a manifestar esa esperanza? ¿Vamos a vivir con nuestros hechos negando lo que creemos? ¿O tendremos congruencia? No malgastes tu vida. No la desperdicies. Reconcíliate con Dios. Si has fallado, si a la luz de lo que hemos visto hoy has vivido de forma que no es evidente la esperanza que tienes y el amor que sientes por Jesús y que su amor te ha inundado, la buena noticia es que Cristo está allí reconciliando al mundo, que Dios está reconciliando a la gente consigo mismo y que envía a sus siervos a decirte, rogarte, como si rogase por medio de Cristo, reconcíliate con Dios. Porque al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su ira, su justicia fueron satisfechas en Cristo. La pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer con eso? Reconcíliate.